Vamos a dar un minutico más para poder comenzar ya con los que estemos. ¿Listo? Vale, doctora. Bueno, yo creo que comencemos y se van uniendo poco a poco los que vayan entrando, ¿vale? Listo, doctora. ¿Se me escucha bien? Sí, ahí yo Sí, escucho perfecto. Vale. Buenas tardes para todos. Bueno, a mi grupo le ha correspondido el tema de fármacos en obstetricia. Es un tema de suma importancia, no solo para el médico general, sino para toda el área de la medicina, debido a la importancia y a la trascendencia que tiene en el ámbito clínico. Mi grupo está conformado por Angie Peña, Pilar Perales y quienes habla John Alexander Padilla. Siguiente. Bueno, entonces aquí tenemos la tabla de contenido. Vamos a arrancar con una introducción breve de cómo es la farmacodinámica de la gestante. Posteriormente vamos a dividir los fármacos en las tres fases claves, que son la preconcepcional, fármacos gestacionales y por último los fármacos que ya son utilizados en la sala de parto. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, a manera de introducción, encontramos que el embarazo es un estado susceptible, es fisiológico, sin embargo, hace que la madre pues, y el feto, como un binomio, sean susceptibles a múltiples interacciones químicas y los fármacos pues son una de ellas. ¿Qué sucede? Que en el embarazo muchas enzimas son modificadas, es decir, la farmacocinética, como estos fármacos son metabolizados, puede cambiar y puede hacer que un fármaco pues, que normalmente sea terapéutico a pasar a no serlo o que en otro dado caso pues se convierta en algo tóxico. Los más comunes son agentes antieméticos y gastrointestinales, antibióticos y analgésicos, que son utilizados como podemos ver en la gráfica azul, en la parte derecha, que tenemos entidades como náuseas, infecciones de vías urinarias, anemia, entre otras patologías que se presentan en las mujeres gestantes. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces aquí encontramos unos factores que influyen en la interacción farmacológica, como por ejemplo es la etapa de desarrollo en la que se encuentra el feto. Es por ello que, por ejemplo, en el primer trimestre hay unos fármacos que no pueden ser utilizados debido a su alta toxicidad en etapas tempranas del embarazo, sobre todo donde tiene lugar la organogénesis. También influye la potencia del fármaco, su dosis, la permeabilidad de la placenta, fármacos que sean hidrosolubles, liposolubles, la composición genética de la madre, es decir, cómo metabólicamente la madre es capaz de depletar pues, dicho fármaco y facilitar la excreción. Y pues aquí encontramos unas recomendaciones como pueden ser que los beneficios deben superar el riesgo materno-fetal, que en la medida de lo posible hay que evitar farmacología en el primer trimestre, utilizando la mínima dosis terapéutica el mínimo tiempo posible, que se den fármacos con buen perfil de seguridad, que serán explicados más adelante, y que claramente toda mujer que tenga la idea de tener pues un parto en un tiempo corto, vaya a una asesoría preconcepcional y que allí el médico pues tome las mejores rutas y decisiones en cuanto a su futuro embarazo. Siguiente. Entonces aquí la FDA nos da una guía para valoración del empleo de los medicamentos en el embarazo. Encontramos la primera categoría que son los A,
que han sido ya probados en seres humanos y también en ratas y no han producido ningún efecto teratogénico o adverso. Entonces pueden ser utilizados sin ningún problema. Ejemplo de ellos, por ejemplo, tenemos la penicilina, el ácido fólico, entre otros fármacos. En la categoría B, estos no han sido, digamos que ampliamente evidenciado en seres humanos, pero en ratas no producen ningún efecto, por lo cual siguen siendo seguros. Aquí encontramos pues otros grupos farmacológicos. En el grupo C, aquí no hay estudio en animales y utilizar solo si es posible el beneficio, es decir, aquí encontramos un riesgo beneficio y si se le puede dar a la madre. En el grupo de los estudios en embarazadas han demostrado un riesgo para el feto. Aquí podemos encontrar antihipertensivos como los IECA, los ARA2, y esto nos hace tomar conductas en la cual pues optemos por otras opciones farmacológicas como por ejemplo la metildopa, entre otros fármacos. También encontramos los anticonvulsivantes, que por ejemplo el ácido valproico no debe ser administrado y pues hay otras opciones como la carbamazepina, la motrigina, levetiracetam, entre otros. Y en la última categoría, que es la X, no debe administrarse pues, fármaco que pertenezca a esto, como por ejemplo la talidomida o el metrotexato. Siguiente. Bueno, aquí encontramos un breve resumen de cómo es esa interacción entre madre, placenta y feto. Aquí encontramos unos vasos sanguíneos y una membrana placentaria que van a permitir esa permeabilidad y comunicación entre la madre y el feto. Encontramos que, por ejemplo, el feto va a estar dentro de la placenta y allí es donde va a realizar todo su metabolismo, toda su excreción y allí es donde va a nutrirse como tal. Los medicamentos llegan principalmente al feto atravesando la barrera placentaria. Algunos fármacos pueden afectar dicha barrera generando una vasoconstricción, lo cual puede inducir efectos adversos sobre el feto, y otros pueden tener efecto en el útero ocasionando contracciones enérgicas. Siguiente. Bueno, entonces, en el primer grupo farmacológico vamos a hablar acerca del ácido fólico. Siguiente diapositiva. Bueno, el ácido fólico es también, también llamado vitamina B9, es una vitamina hidrosoluble que se va a caracterizar por participar en la síntesis de DNA, ya sea en la integridad de las bases nitrogenadas, de las purinas, de las pirimidinas, y que tiene una absorción que requiere una especie de metabolismo. Requiere un transporte de dichas enzimas, como por ejemplo la teroil gamma glutamil carboxipeptidasa reductasa, que son capaces de metilar este folato para una mejor absorción dentro del organismo. El principal sitio de almacenamiento es el hígado y el sistema nervioso central. Cabe decir que también se distribuye bien en la leche materna, por lo cual eh, puede llegar bien al lactante. El metabolismo, aquí encontramos otras enzimas como la 5-metil tetrahidrofolato. Y en cuanto a su excreción, se da a través de la orina y pues también, como les había mencionado anteriormente, en la leche materna. Siguiente. Algunos efectos secundarios, como todo fármaco, mal sabor en la boca, náuseas, irritabilidad, pérdida del apetito, confusión, alteraciones en los patrones del sueño, pero entra dentro de la categoría A, por lo cual es seguro no solo a nivel preconcepcional, sino durante el embarazo. En cuanto a la posología y presentación, encontramos 400 microgramos de ácido fólico que deben ser administrados diariamente antes de la concepción y al menos durante 3 meses después de quedar embarazadas. Cabe decir que en mujeres que esto tengan, por ejemplo, epilepsia, debe cambiarse la dosis a 4 miligramos y esto también debe ser para mujeres que hayan tenido embarazos con defectos del tubo neural, ya sea espina bífida, anencefalia, microcefalia, entre otros. Y aquí en la esquina inferior derecha encontramos cada una pues, de las posologías y administración, puede ser en tabletas, en comprimidos, en cápsulas, solución oral o en inyección. Siguiente.
Muy bien, entonces ahora vamos a hablar de los fármacos, ¿sí?, que son usados durante el periodo gestacional. Siguiente, por favor. Entonces, durante el periodo gestacional es necesaria una suplencia de calcio. Entonces, antes de hablar de los dos más comunes, que vienen siendo el carbonato de calcio, del que vamos a hablar, y pues el citrato de calcio, hay que tener en cuenta por qué es necesario. Entonces, ¿qué sucede? Durante el embarazo, como ya sabemos, la absorción de calcio pues va a aumentar, ¿sí?, para asegurar ese aporte de calcio al feto, manteniéndose también los niveles plasmáticos y óseos maternos, ¿sí? Entonces, por medio de transporte activo de la placenta, ¿sí?, la madre aporta un total de entre 25 a 30 gramos de calcio al feto durante todo el embarazo. Pero pues la mayoría de esto, el 90%, tiene lugar durante el tercer trimestre de embarazo, ¿ok? Llegando a alcanzar, por ejemplo, un pico de depósito de los 350 miligramos por día, perdón, durante este trimestre. Bueno, en cuanto a esto, pues se va a ver que va a haber un aumento en esa absorción intestinal del calcio durante este periodo para, como les venía diciendo, suplir estas demandas. Como tal, pues existen diferentes directrices sobre ese aporte nutricional recomendado para el calcio. Entonces nos hablan de que es seguro para las mujeres embarazadas y las que estén amamantando tomando en cantidades recomendadas, ¿sí? Entonces nos hablan de que esa ingesta diaria recomendada, de acuerdo a las directrices del Instituto de Medicina de Estados Unidos, es de 1000 miligramos para las mujeres en edad de entre 19 y 50 años que estén embarazadas o amamantando, y de 1300 para las de 14 a 18 años gestantes o amamantando. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nos hablan de un valor superior permitido o máximo, ¿sí?, durante la gestación, que viene siendo de 9,5 miligramos sobre decilitro de pues un calcio total sérico. Bueno, hay estudios que han demostrado que la suplementación con calcio proporcionada durante el embarazo pues puede mejorar lo que es la recuperación ósea posparto de las mujeres que consumen pues una dieta típica o normal, sí, pero en realidad se requieren más estudios para poder consolidar esto. A su vez, pues la OMS ha recomendado una suplementación de entre 1,5 a 2 gramos de calcio diario, sí, en aquellas gestantes que pues tengan una dieta baja en calcio. En cuanto a la preeclampsia, se han realizado diversos estudios a la fecha que, por ejemplo, uno de ellos demostraron que la suplementación con calcio disminuyó cerca de un 45% ese riesgo de hipertensión gestacional, y el de preeclampsia pues han visto que sí lo ha disminuido, pero pues los datos hasta el momento no han mostrado una diferencia significativamente, sí, estadísticamente significativa, dado que pues hay pruebas limitadas sobre esta administración. Entonces pues es necesario confirmarlo mediante otros estudios, pero hay estudios que han llegado a decir que puede reducir hasta el 59% de este riesgo de preeclampsia. Siguiente, por favor. Entonces empecemos a hablar del primero de ellos, el carbonato de calcio. Entonces tenemos que tener en cuenta inicialmente que el calcio pues representa alrededor del 2% de todo el peso corporal en los adultos, ¿sí? Entonces, de este 2%, el 99% se deposita en los huesos y un 1% se va a depositar en lo que es plasma, tejido, ¿sí? Estas concentraciones de plasma pues se van a ver determinadas por tres factores, ¿sí? Lo que es la absorción intestinal, la excreción renal y el remodelamiento óseo. Como sabemos, el calcio pues se va a involucrar en lo que es coagulación sanguínea, la transmisión de impulsos nerviosos, ¿sí? Y pues este va a tener unas propiedades pues farmacocinéticas, ¿sí? Entonces, como ya lo mencionamos, tiene una gran absorción dentro del organismo. Si lo administramos por vía oral, pues va a llegar a absorberse hasta un 30%. Hay que tener en cuenta que en el caso del calcio, los mecanismos de transporte activo van a operar solo en lo que es la porción superior del intestino delgado, y es allí donde va a ocurrir la mayor parte de la absorción para luego pasarse de allí a la sangre para redistribuirse posteriormente en los huesos principalmente. Para esta absorción,
es favorecida por la vitamina D y la hormona paratiroidea. Entonces, ¿qué sucede? La vitamina D se va a convertir dentro del organismo en 1,25 dihidroxicalciferol, el cual pues es un metabolito activo de la vitamina D, el cual es necesario para ese transporte activo dentro del intestino. Al final, pues la excreción se va a llevar de manera renal, y va a ser la hormona paratiroidea la que va a estimular la reabsorción a este mismo nivel renal. Aquí hay algo importante que también debemos tener en cuenta, y es que no solo se va a ver afectado el calcio durante este periodo de gestación, sino que durante la lactancia hay cantidades considerables se excretan por la leche, llegando a ser de entre 34 miligramos por cada 100 mililitros. Bueno, en cuanto a las indicaciones, pues nos encontramos con que en este caso pues serían los estados carenciales, en donde se requiere un aporte adicional de calcio para prevenir la preeclampsia y el parto prematuro y pues problemas graves relacionados con la hipertensión arterial. En cuanto a la posología, pues la guía de práctica clínica colombiana para complicaciones del embarazo recomienda la suplencia con ese carbonato de calcio de 1.200 miligramos por día a partir de la semana 14 para disminuir ese riesgo de preeclampsia. Entonces aquí volvemos a hablar de la preeclampsia. ¿Por qué? Hubieron otros estudios que demostraron que la administración de más de 1 gramo al día podría reducir el riesgo no solo de preeclampsia, sino de parto prematuro, en particular pues con esas mujeres que presentaran unas dosis bajas, una dieta así de bajas en calcio. Siguiente, por favor. En cuanto a las contraindicaciones, pues este está contraindicado en casos de hipersensibilidad, hipercalcemia, hipercalciuria grave, insuficiencia renal grave, alteraciones cardíacas graves, antecedentes de cálculos renales. Y en cuanto a las reacciones, nos encontramos con trastornos gastrointestinales ligeros como náuseas, vómitos, estreñimiento, eructos, flatulencias, y pues que puede favorecer a la formación de cálculos renales. Y a la derecha pues les muestro algunas de las presentaciones. Siguiente, por favor. Bueno, otro nutriente esencial sería el hierro. Este como tal, pues como ya sabemos, tiene un papel fisiológico clave y es necesario pues para muchas funciones, como lo es el transporte de oxígeno, producción de ATP, síntesis de ADN, transporte de electrones. ¿Sí? Hay que tener en cuenta en este caso que la principal causa de anemia en el embarazo viene siendo la deficiencia de hierro. Entonces, un estado de hierro alterado durante el embarazo puede resultarnos en anemia, fatiga, parto pretérmino, bajo peso al nacer, incluso aumento de la mortalidad perinatal. Dado esto, la OMS recomienda que todas las mujeres tomen un suplemento de 30 a 60 miligramos por día de hierro elemental, pues para disminuir los riesgos anteriormente mencionados. Y también nos habla la misma OMS que en zonas donde la anemia en el embarazo es particularmente prevalente. ¿Qué quieren decir ellos con prevalente? Que más del 40% de las mujeres embarazadas presentan una hemoglobina inferior a los 110 gramos por litro. Esto, pues, en estos casos se debe preferir una suplencia con hierro de 60 miligramos al día. Bueno, y también acordémonos que este pues es un componente de la hemoglobina y también es esencial para la eritropoyesis. Entonces, por ello, siguiente, por favor, vamos a hablar del sulfato ferroso. Inicialmente, pues la absorción del hierro pues es un proceso activo, ¿sí? Que ocurre mayormente a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, predominantemente en el duodeno y el yeyuno proximal. Esta pues va a ser influenciada obviamente por factores como la dosis ingerida, las reservas de hierro, el ritmo de la eritropoyesis. En individuos sanos se puede llegar a absorber aproximadamente del 5 al 10% de hierro en la dieta, mientras que en individuos que presenten una deficiencia de hierro, pues puede ser absorbido cerca del 20% del hierro administrado. Bien, en cuanto a la distribución, en el cuerpo las reservas de hierro pues se van a encontrar principalmente en la médula ósea y en los eritrocitos, el hígado y el vaso, ¿sí? Entonces, cuando este es administrado por vía oral, lo que va a hacer es que va a pasar a las células de la mucosa gastrointestinal, a la sangre, y de aquí esto va a ser ligado a lo que es la transferrina. Esta transferrina, una glicoproteína, pues va a transportar ese hierro hacia lo que viene siendo la médula ósea, donde se va a incorporar a la hemoglobina durante pues la hematopoiesis.
En cuanto a eso, tenemos que tener en cuenta que la semivida de este sulfato ferroso es de aproximadamente 6 horas. En cuanto a la eliminación del mismo, pues no existe un mecanismo activo, ¿sí? Pero se tiene la medida de que en individuos sanos la excreción media de hierro se estima entre 0,8 miligramos al día. Y pues las principales vías de eliminación van a ser el tracto gastrointestinal, urogenital y la piel. Bueno, en cuanto a las indicaciones, nos encontramos con que en este caso se usa en el caso de la anemia ferropénica, tratamiento de los estados carenciales de hierro y niños con un peso menor a los 28 kilogramos. La posología, en cuanto a las embarazadas, 27 miligramos día, en adolescentes que están amamantando sería los 10 miligramos y mujeres que estén amamantando 9 miligramos. Igualmente existe un límite máximo que vendría siendo de 40 miligramos. Siguiente, por favor. En cuanto a las contraindicaciones, pues nos hablamos de hipersensibilidad, sobrecarga de hierro, como la hemocromatosis, transfusiones sanguíneas repetidas, terapia parenteral concomitante con hierro, pancreatitis, cirrosis hepática, y a las reacciones adversas, pues estreñimiento, diarrea, distensión abdominal, dolor. Siguiente, por favor. Bueno, hay que mencionar, pues este no es el único que viene en el que se presenta así, sí. Este es solo un ejemplo de estos, que hay suplementos que ya vienen a base de calcio, hierro, ácido fólico y vitamina D, que pues han sido los que hemos venido mencionando durante el transcurso de la exposición. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al ácido acetil salicílico, entonces ya sabemos que este es un analgésico antipirético y antiinflamatorio no esteroideo. En cuanto a la farmacocinética de este, entonces ya sabemos que su mecanismo de acción pues se va a basar en la inhibición de la ciclooxigenasa y en consecuencia pues de los prostanoides, ¿sí? Pero no vamos a hacer mucho énfasis en ello. En cuanto a su absorción, bueno, generalmente es rápida y se completa pues tras la administración oral. Este se transforma rápidamente en su principal metabolito, que es el ácido salicílico, no solo después, sino durante la misma absorción, y la concentración plasmática máxima se alcanza generalmente al cabo de 1 a 2 horas, pues con dosis únicas. En cuanto a su distribución, este se encuentra principalmente unido a proteínas séricas y principalmente a la albumina, ¿sí? En cuanto al metabolismo y a la excreción de este, entonces se convierte rápidamente en ácido salicílico, como les mencioné, con una vida media que va a ser entre los 15 a 20 minutos y se excreta parcialmente inalterado. Se metaboliza pues principalmente en conjugación con la glicina y el ácido glucurónico pues por oxidación. Bueno, entonces, cuando les hablo de que el ácido salicílico atraviesa fácilmente la barrera, la placenta, y a dosis elevadas, pues, se excreta por leche materna, esto tiene, pues, una gran importancia en cuanto al ámbito que estamos hablando hoy, así que siguiente, por favor. Este va a venir siendo contraindicado en pacientes durante el tercer trimestre de embarazo para dosis superiores a los 100 miligramos por día. ¿Qué sucede? Bueno, primero les voy a hablar de otro estudio en el que nos dicen que, bueno, la síntesis de prostaglandinas puede ocasionar efectos adversos durante lo que viene siendo embarazo y el desarrollo embrionario. Entonces hay estudios que han demostrado que hay un incremento del riesgo de abortos y malformaciones relacionadas con el uso de estos inhibidores al comienzo del embarazo. Hay metaanálisis también que nos hablan de que durante el primer trimestre pues no se evidenció que el uso de este pues diera un aumento significativo del riesgo de malformaciones, así que en ellos pues se contrarrestan, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay otros estudios que nos dicen que no se debería administrar durante el primer y segundo trimestre en caso de que sea estrictamente necesario. Pero lo que sí es más concluyente es que durante el tercer trimestre de embarazo, debido pues a este uso de inhibidores de la síntesis de prostaglandina, el feto puede llegar a estar expuesto a una toxicidad cardiopulmonar, ¿sí? Entonces puede darse con un cierre prematuro del ductos arteriosos, hipertensión pulmonar. Asimismo está pues a expensas de una insuficiencia renal que pues incluso puede llegar a derivar en un fallo renal y un oligohidratos.
En cuanto a la madre y al niño al final del embarazo, pues pueden llegar a estar expuestos a una posible prolongación del tiempo de sangrado, ¿sí? Ya que puede ocurrir un efecto antiagregante incluso a dosis muy bajas, la inhibición de las contracciones uterinas, pues dando lugar a un retraso o prolongación del parto. Por lo tanto, es que les puedo decir que está contraindicado durante el tercer trimestre de embarazo. Por otro lado, otros estudios recientes han demostrado que la utilización de 100 miligramos al día antes de esas 20 semanas de gestación ha llegado a disminuir incluso también el riesgo de preeclampsia, independientemente pues, de factores como la edad, factores de riesgo y demás. Siguiente. Bueno, ya por último vamos a hablar de lo que vienen siendo los fármacos utilizados en sala de parto, entendiendo, porfa, anterior, antes de seguir. Entendiéndolos así como unos fármacos que nos van a servir no solo para promover el proceso de parto, sino también para parar o suspender ese momento de parto pretérmino. Entonces, ahora sí, porfa, siguiente. Con esto en mente, vamos a empezar hablando de la oxitocina, la que viene siendo a nivel fisiológico una hormona producida en los núcleos paraventriculares del hipotálamo y que va a ser secretada por la neurohipófisis o por la hipófisis posterior. Y que esta hormona va a dirigirse a órganos diana como lo son las glándulas mamarias y el útero, para preparar el cuerpo de la mujer gestante para recibir el nacimiento del bebé. Entonces, dentro de su mecanismo de acción, esta va a actuar a través de una unión con una proteína G que nos va a desencadenar una respuesta en cascada intracelular que nos va a ocasionar un aumento en las concentraciones celulares de calcio y que por ende nos va a dar un efecto estimulante en la contractibilidad miometrial. De igual forma, este medicamento o esta hormona se encarga de promover la síntesis de prostaglandinas, las cuales son importantes y contribuyen a la formación de las contracciones uterinas para la expulsión del producto. Entonces, hay que tener en cuenta que la acción de la oxitocina se va a ver relacionada con la cantidad de receptores de oxitocina que hay en el miometrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los receptores de oxitocina no se van a encontrar durante toda la vida de la mujer en el útero como tal, sino que estos van a hacer una aparición a partir de la semana 13 de gestación y van a ir aumentando en número a medida que avanza el embarazo. La distribución de estos receptores no va a darse de forma uniforme. ¿Qué significa esto? Que vamos a encontrar más, como vemos en la imagen de abajo, en el fondo del útero, y que van a ir disminuyendo en cantidad a medida que se van acercando al tercio uterino inferior y al cérvix, por lo que cuando la mujer entra en trabajo de parto se pueden explicar por qué las contracciones son menos prominentes al acercarse a la parte inferior del útero después de la administración de este medicamento. Ya con esto en mente, entonces pasamos a hablar de la farmacocinética. Es un medicamento que tiene una administración vía intravenosa, intramuscular, bucal o nasal, siendo la intravenosa y la intramuscular pues las más utilizadas, pero siendo la intravenosa como la mejor de todas. Dentro de su distribución no va a haber una unión a proteínas como tal, sino que apenas se aplique a manera de fármaco va a haber una redistribución intracelular del medicamento que no va a permitir que se una a proteínas, un metabolismo en hígado y plasma y una excreción de carácter urinario. Porfa, siguiente. ¿Cuáles van a ser las indicaciones principales para este medicamento? Primero que todo y más importante, este va a ser utilizado para la inducción o para el tratamiento del trabajo de parto a término. De igual forma, lo vamos a utilizar para la prevención y tratamiento de la hemorragia postparto por atonía uterina después del parto vaginal y en la fase de alumbramiento. Y por último, también lo podemos utilizar para la expulsión de un aborto completo o inevitable. ¿Cuáles son las reacciones adversas de este medicamento? La inestabilidad hemodinámica representada por hipotensión y taquicardia, náuseas, vómitos y cefalea. La posología que vemos en pantalla es la que nos da el Ministerio de Salud en la resolución 3280 de 2018. En el caso del alumbramiento por parto vaginal,
vamos a aplicar a la paciente 10 unidades intramusculares y en el caso de la cesárea vamos a iniciar un bolo de 5 unidades y vamos a adicionar una infusión de 30 unidades en 500 mililitros de cristaloides para pasar en 4 horas. En la prevención o tratamiento de hemorragia posparto por atonía uterina vamos a aplicar 5 unidades intravenosas vía lenta mientras se inicia una infusión de 30 unidades diluida en 500 mililitros de cristaloides para pasar en 4 horas. Porfa, siguiente. Por otro lado, vamos a hablar del misoprostol, un medicamento análogo sintético de la prostaglandina E1. Y aunque originalmente el misoprostol se desarrolló para el tratamiento de la úlcera péptica como tal, se ha abierto un camino muy importante en el campo ginecobstétrico gracias a sus efectos tanto en el músculo liso uterino como en el cérvix. Entonces su mecanismo de acción se va a ver reflejado mediante su unión con receptores E1 y E2 respectivamente en el útero, lo que nos va a provocar una maduración cervical y un reblandecimiento del cuello uterino. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el misoprostol en el útero como tal? O en el cuello uterino como tal? Por medio de su acción va a darse la liberación de ciertas enzimas como elastasas y colagenasas que nos van a disminuir la cantidad de fibras de colágeno que se encuentran en ese cuello uterino para que se dé el respectivo borramiento y para que se pueda dar todo ese proceso de parto posterior. De igual forma, aumenta la frecuencia y la intensidad de las contracciones del músculo liso uterino a través del secuestro de calcio por la bomba ATPasa dependiente de calcio. Dentro de su farmacocinética, rápidamente, pues es un medicamento de administración oral, bucal, sublingual, vaginal y rectal, siendo las más comunes o las más efectivas la oral y la bucal, y siendo las más lentas la vaginal y la rectal. Una unión a proteínas del 80% y un metabolismo hepático a ácido de misoprostol, que este viene siendo el principio activo del medicamento como tal, y una excreción urinaria del 80%. ¿Cuáles son las indicaciones principales para el misoprostol en el ámbito gineco-obstetra? Lo vamos a utilizar como segunda línea para la hemorragia posparto por atonía uterina en caso de no haber presencia de oxitocina o de metilergonovina. Segunda línea para la inducción del parto, expulsión de óvulo fetal uterino o para el aborto farmacológico en aquellas mujeres que deciden someterse a una interrupción voluntaria del embarazo antes de pasar por todo este proceso de gestación. Porfa, siguiente. Dentro de las reacciones adversas podemos encontrar cólicos abdominales, molestias gastrointestinales como la diarrea y la hipertermia. Y la posología, según la resolución, nos va a dar parámetros. Dentro del alumbramiento, vamos a utilizar misoprostol 600 microgramos vía sublingual, como les decía antes, si no hay oxitocina. Y en la hemorragia posparto, para su prevención y tratamiento, vamos a utilizar misoprostol 800 microgramos vía sublingual en caso de que no haya presencia de oxitocina o metilergonovina, medicamento del cual les voy a hablar más adelante. Y para el aborto, en caso de que no se disponga de mifepristona, que normalmente son los 2 medicamentos combinados que se entregan a la paciente para una interrupción voluntaria del embarazo temprano, vamos a aplicar, si son menos de 13 semanas, 800 microgramos vía sublingual cada 3 horas o vía vaginal o vía bucal cada 3 a 12 horas, de 2 a 3 dosis. Si está la paciente entre las semanas 13 y 24 de gestación, vamos a aplicar 400 microgramos cada 3 horas. Si está entre la semana 25 y la semana 28, 200 microgramos cada 4 horas. Y si está por más de 28 semanas, vamos a aplicar 100 microgramos cada 6 horas, teniendo en cuenta que la cantidad de fármaco va a disminuir a medida que avance el embarazo, pues la mujer se vuelve más susceptible a medida que se adentra más en las semanas de gestación al misoprostol como tal. Siguiente, por favor. Bueno, en la diapositiva anterior les mencioné la metilergonomina, que también es un medicamento que se usa mucho en el trabajo de parto. Entonces, este es un medicamento de carácter sintético derivado del ergot, cuyo mecanismo de acción va a recaer en su participación como agonista de varios receptores a nivel fisiológico. Entonces, va a ser agonista de receptores serotoninérgicos,
va a ser un agonista débil de receptores dopaminérgicos y un agonista parcial de receptores alfa-adrenérgicos. Y su administración, bien sea en dosis bajas, nos va a provocar una contracción en la relajación uterina, mientras que si lo aplicamos en dosis altas, pues va a mantener una contracción sostenida. Sus indicaciones principales van a ser segunda línea uterotónica, o sea, van a actuar en el trabajo de parto como tal en caso de que no haya oxitocina, y también lo vamos a utilizar en la hemorragia posparto por atonía o inversión uterina, que es como la principal contraindicación de este medicamento, que al ser receptor parcial de alfa-adrenérgicos, pues puede tener un efecto hipertensivo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en las pacientes que han sufrido de pronto de una crisis hipertensiva o un periodo hipertensivo en su embarazo, a la hora de utilizar este medicamento, tener eso muy claro y muy en cuenta y buscar otras opciones. Dentro de sus reacciones adversas, como ya les había comentado, pues existe la hipertensión, así como también la cefalea y las convulsiones. Y su posología, vamos a administrar 0.2 miligramos sobre mililitros vía intramuscular cada 2 horas a demanda de la paciente. Porfa, siguiente. Ya por último vamos a hablar del sulfato de magnesio, que a nivel fisiológico es un mineral fundamental para el adecuado funcionamiento de muchos órganos y que su falencia o su falta en el cuerpo humano pues puede provocar diversas patologías y diversas manifestaciones clínicas. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Bueno, el sulfato de magnesio o el magnesio como tal es un antagonista natural del calcio. Entonces va a actuar como antagonista de canales de calcio dependientes de voltaje. Y esto que nos va a ocasionar, nos va a impedir el funcionamiento normal de lo que viene siendo la actina y la miocina y nos va a disminuir las contracciones miometriales. Y esto es muy importante y ténganlo en cuenta para lo que vamos a hablar más, un poquito más adelante. De igual forma, disminuye la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular y esto nos va a provocar así nos va a inducir así a una relajación muscular y nos va a provocar debilidad. También tiene funciones en el sistema nervioso central ante el bloqueo de receptores NMDA del glutamato, que son los principales neuroreceptores del neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central, y de igual forma nos va a estimular a los receptores GABA, permitiendo el paso de GABA hacia la zona, permitiendo el paso del GABA para poder realizar un efecto inhibitorio en el sistema nervioso central. Entonces, las indicaciones principales para este medicamento son la prevención de convulsiones en preeclampsia y el tratamiento de convulsiones en eclampsia. Como les había mencionado antes, es importante saber que a través de su funcionamiento en el sistema nervioso central, pues lo podemos utilizar como un anticonvulsivante especial para las mujeres en edad gestante, porque como decía yo al principio, obviamente todos los medicamentos o toda la medicación ginecológica pues va a cambiar. Y también lo vamos a utilizar como tocolítico en parto prematuro. ¿Qué es un tocolítico? Un medicamento que impide el parto pretérmino o un parto temprano, que es aquel que se define como aquel que se da menor a las 37 semanas de gestación. Entonces, esto es un medicamento de esta característica por sus acciones como antagonista de canales de calcio. Porfa, siguiente. Entonces, dentro de sus reacciones adversas, pues en el caso de las maternas va a causar diaforesis, rubor facial y toxicidad al magnesio, y las fetales pues puede ocasionar desde letargia fatal hasta distrés respiratorio. Y dentro de su posología vamos a aplicar sulfato de magnesio, ampollas del 20% en 10 mililitros y vía intravenosa. Entonces su utilización para la preeclampsia y la eclampsia, vamos a dar una dosis de impregnación inicial de 2 ampollas más 150 mililitros de solución salina al 0,9% de 10 a 15 minutos y una dosis de mantenimiento de 4 ampollas en 500 mililitros de solución salina por bomba de infusión. Y en el caso de las pacientes que entran en un parto pretérmino, vamos a dar una dosis inicial de 4 a 6 gramos intravenosos en 20 minutos y una dosis de mantenimiento de 2 a 4 gramos por hora por 12 a 24 horas según la tolerancia de la paciente después del cese de las contracciones. Siguiente, por favor. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctora. ¿Aló? Sí, Bueno, tenemos 13 minuticos para
comentarios. El quiz lo voy a hacer conjunto con la otra charla que tenemos pendiente de equipamiento de sala de partos, entonces para hacer un solo quiz en un solo momento. Eso con respecto a la evaluación de los temas. Y con respecto a la presentación como tal, dos comentarios rápidos. El primero es que el sulfato de magnesio, más que para trabajo de parto pretérminos como tal, se usa es para neuroprotección fetal. Entonces, esa es una de las indicaciones cuando hay una amenaza de parto pretérmino o incluso cuando hay un parto pretérmino, se hace la impregnación de sulfato de magnesio como neuroprotector del feto. Y la otra es el uso de la metilergonomina, que generalmente no se usa como en trabajo de parto como tal, sino más en episodios de hemorragia postparto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque las dosis no pueden sobrepasar, que eso tampoco se habló ahí en la charla, pero hay una dosis máxima de uso en una gestante. Entonces, por eso no se usa para la inducción del trabajo de parto o el refuerzo del trabajo de parto, sino para manejo de hemorragia postparto. ¿Listo? Esas serían como las observaciones. De resto, me parece que estuvo muy bien. Obviamente hay muchísimos más fármacos que se usan. Estos son los básicos y con los que ustedes van a tener en contacto tanto en la sala de partos como en la consulta preconcepcional y concepcional, que de pronto van a salir a tener como primer contacto esa materna que llegue a la consulta de ustedes como médicos generales o incluso en la práctica de rural. Entonces, por eso lo quisimos distribuir de esa manera y para que ustedes tengan también claro las indicaciones y por qué se deben dar y tener en cuenta estos medicamentos en estas etapas de la gestante. No sé si alguien tenga alguna pregunta en este momento. Doctora, una pregunta. Digamos, los efectos secundarios que la compañera mencionaba, es que no me quedó muy claro, sobre toxicidad cardiopulmonar, insuficiencia renal. ¿Eso es cuando pasa cierta dosis, o sea, cuando pasa los 100 miligramos o puede presentarse, o sea, a cualquier dosis? ¿De qué medicamento me estás hablando? Del ácido acetil salicílico. Bueno, realmente, pues esos son efectos adversos, pues muy raros. Se tiene que tener algún antecedente en las pacientes que tengan esas predisposiciones y no en todas las pacientes se usa. Hay unos criterios pues específicos para el uso del ASA durante el embarazo a partir del primer trimestre del embarazo. ¿Cuáles son esas indicaciones? Mujeres con abortos a repetición, mujeres que tengan un diagnóstico como tal de una enfermedad inmunológica, dentro de ellas la más importante, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, otras condiciones como cuando hay alteraciones ya conocidas de eventos placentarios como antecedentes de preeclampsia o de hipertensión arterial crónica, o que tenga algún riesgo de presentar este tipo de comorbilidades durante la gestación, son indicaciones absolutas para iniciar el ASA, a no ser que tenga alguna contraindicación pues ya orgánica como tal, que tenga o falla hepática o falla renal, pues esas sí serían las contraindicaciones para usarlo. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Bueno, listo. Entonces, nos vemos
el próximo martes, el jueves o el martes. Doc, la otra clase está programada para el jueves. Bueno, y serían los 2 quizzes entonces. Exactamente. Entonces, para el jueves, a esta misma hora, nos vemos para la charla que es muy cortica y importante para conocer todo con lo que ustedes van a trabajar durante el semestre. Y después de la charla, hacemos el quiz, ¿vale? Listo, doctor. Bueno, Gracias. entonces quedamos pendientes. Que estén muy bien. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Chao.